La verdad que el titular de este vídeo es demoledor y básicamente refleja en lo que se ha convertido la política en España, en lo que se ha degenerado la política en España, frente sobre todo a otras democracias europeas que hacen sus deberes. Lo normal, la noticia no es que Giorgia Meloni haya aprobado por tercera vez los presupuestos para el año siguiente, sino que la noticia es la anomalía democrática en la que se vive en España, donde un presidente prácticamente vive como una estrella de cine, un mitómano cuya preocupación principal reside en blindar un pueblo para poder esquiar o aprender a ir snowboard sin recibir insultos, cosa en lo que se ha convertido básicamente la supervivencia de Pedro Sánchez. En lugar de hacer política, básicamente está destinando su tiempo y el dinero de los españoles en tratar de permanecer como puede, dando brazadas de ahogado, obviamente sin hacer los deberes. Pregúntate si tú a tu hijo, a tu hija, le regalarías unas vacaciones en la nieve por no haber aprobado los exámenes, porque esto es lo que ha presentado Pedro Sánchez. No ha aprobado este año, tiene todo suspenso, incluso inmiscuido en varias tramas de corrupción, y encima se da el homenaje de irse a esquiar y pretende no ser insultado, cuando, en el fondo, lo que está demostrando es no hacer su deber. Vamos a ver en este vídeo, precisamente, en qué han consistido los presupuestos que ha conseguido aprobar Giorgia Meloni, unos presupuestos que, te anticipo, son bastante socialdemócratas, pero, en el fondo, lo que demuestran es la capacidad de conciliación de una política que prácticamente, cuando ha llegado al poder, se le ha tildado de ultraderechista y que, sin embargo, algunos incluso la critican por no estar respetando la promesa mucho más derechista para los italianos, pero bueno, todo llega y todo necesita su tránsito, un tránsito bastante moderado para Giorgia Meloni, cuando, sin embargo, en España ni siquiera hay ese tránsito. Estamos estreñidos democráticamente por un gobierno que, precisamente, eso es lo que tiene. Está lleno de mierda dentro. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, te invito a darle me gusta al vídeo. Vamos a cambiar un poquito el orden de los factores en mis vídeos. Vamos a iniciar siempre recordando, primero, que le des al me gusta. Segundo, que te suscribas a este canal si no estás suscrito, suscrita. Y te suscribas también al otro canal. El canal de directo. Es importantísimo que estés suscrito a los dos canales, porque ya sabes que en el momento en el que hemos superado los 100.000 suscriptores, el gobierno nos considera como, en fin, ciertos agentes con poder importante de influir en las personas, cosa realmente increíble, y que por tanto somos sujetos a posibles censuras, incluso ataques, hackeos, como ha sido el caso de otros canales recientemente. Y es importante que, de cara a lo que pueda pasarle a este canal, estés también suscrito, suscrita al otro canal, porque así, en la eventualidad de que algo le pase a este canal, podamos seguir en contacto en el otro canal. Roberto Crobu Directos, te lo voy a dejar en la caja de descripción y en el primer comentario. Así es, titulaba Herman Terz, recuperando un artículo de El Debate. Giorgia Meloni saca adelante los presupuestos con rebajas fiscales a rentas de hasta 40.000 euros y un cheque bebé de 1.000 euros. Piano piano, frente a tanto enemigo, pero en la dirección correcta. Vamos a ver, de hecho, lo que dice El Debate. Vamos a leer el artículo. Después leeremos un artículo también de política italiana, pues del Corriere della Sera, para contrastar. Y leeremos también las declaraciones de Giorgia Meloni. La nueva cuenta incluye un aporte de 3.500 millones de bancos y aseguradoras para el Sistema Nacional de Salud. Ojo, eso es importante. Mientras en España los gobiernos de Rajoy y los que le han seguido se han afanado para darle dinero a los bancos, aquí Giorgia Meloni no, lo que está pidiendo es que los bancos y las aseguradoras den dinero al Sistema Nacional de Salud. Interesante esta medida. Vamos a leerlo. El Senado italiano ha aprobado este sábado con un voto de confianza los presupuestos generales para 2025, que contienen medidas por un gasto de 30.000 millones con la transición a 3 tipos de IRPF, como principal medida, y un aporte de 3.500 millones por parte de los bancos y aseguradoras. Esos 3 tipos de IRPF son, yo creo que representan muy bien el esquema que quiso presentar Vox como propuesta hace un tiempo, precisamente, aquí en España. Los presupuestos fueron aprobados por un voto de confianza impuesto
por el gobierno, que concluyó con 108 votos a favor y 63 contrarios, un mecanismo que permite evitar el debate de las enmiendas presentadas y acelerar su ratificación antes de finales de año. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, definió la ley de presupuestos de prudente, ya que Italia pretende reducir el déficit del próximo año al 3,3% del Producto Interior Bruto, desde el 3,8% previsto en 2024. Es decir, está yendo muy despacio, como decía Hermann Tertsch, pero en la dirección correcta, reducir sobre todo la deuda pública. La principal medida de la ley de presupuestos es la reducción de la cuña fiscal para las rentas de hasta 40.000 euros y la transición a 3 tipos de IRPF, y solo estas 2 medidas pesan casi 18 millones de euros, prácticamente más de la mitad. Las tarifas del IRPF serán del 23% para las rentas de hasta 28.000 euros, el 35% de 28 a 50.000 euros y 43% por encima de los 50.000 euros. No difiere mucho de lo que se tiene en España. Al final, si ganas más de 50.000 euros, te quitan casi la mitad de tu sueldo, ¿no? Y yo siempre he defendido el hecho de que tener una renta inferior a los 100.000 euros es ser pobre, porque existe mucho dinero en el mundo, lo que pasa es que está mal repartido. Además, se espera que en el trienio 2025-27 la revisión del gasto realizada por los ministerios arroje un ahorro de alrededor de 7.700 millones, de los cuales 3.000 ya se espera se realizará el próximo año. En cuanto a las coberturas, se impone una carga a los bancos de seguros, de los que llegarán 3.500 millones con un cambio en el sistema de crédito fiscales de los bancos derivados de pérdidas pasadas, conocidos como activos fiscales diferidos, y que se destinarán al Sistema Nacional de Sanidad. Luego tenemos una nueva web tax. ¿En qué consiste? Lo vamos a leer. En cuanto a la llamada web tax, respecto a la versión inicial, que era para todas las empresas, se aprobó el impuesto del 3% sobre los servicios digitales solo a las grandes empresas con ingresos globales superiores a 750 millones. El impuesto sobre la plusvalía en criptomonedas en 2025 se mantiene en el 26%, pero subirá al 33% a partir de 2026. También incluye un bono de 1.000 euros para los padres de recién nacidos, aunque se determinará en función de los medios disponibles, excluyendo a las familias más ricas como parte de los esfuerzos para revertir la tasa de natalidad en descenso de Italia. Se aprobó el llamado Plan de Cuota 103, que permite a las personas comenzar a solicitar una pensión antes de la edad de jubilación de 67 años, bajo ciertas condiciones. Los recursos sanitarios se incrementarán en 1.300 millones para las renovaciones de contratos en 2028-2030, con mayores asignaciones para médicos, enfermeras y personal sanitario que trabaja en urgencia. Bueno, esto es lo que tenemos. No sigo leyendo el artículo porque el artículo refleja básicamente las palabras de Giorgia Meloni, que vamos a leer directamente desde su X, y dice lo siguiente, lo vamos a traducir, aquí lo tenemos. El Parlamento aprobó la ley de presupuesto para 2025, la tercera desde que asumió el gobierno, desde que Giorgia Meloni asumió el gobierno. Es un gran acto de equilibrio que apoya las rentas medias bajas, ayuda a las familias con niños, destina recursos récord a la sanidad, reduce la carga fiscal y echa una mano a quienes producen y crean el empleo y bienestar. En el fondo, yo creo que son unos presupuestos muy de izquierda, muy poco liberales, pero que provienen de un país que está muy acostumbrado a un papá-estado que mantiene a muchos habitantes, ¿no? A muchos italianos y no italianos que viven también de ayudas, ¿no? Como sucede en España. No obstante, sí que se aprecia un esfuerzo para reducir determinados gastos, reducir la deuda pública, eso es importante, y veremos si llega al objetivo. Repito, desde mi punto de vista, son demasiado prudentes, pero entiendo yo que Giorgia Meloni tuvo que equilibrar la permanencia en la política con medidas restrictivas, ¿no? Y poquito a poco ir por una senda que a largo plazo le permita reducir la deuda pública, que es el gran problema que tiene Italia a nivel financiero, como el resto lo tiene también España. Sigue diciendo Giorgia Meloni, hemos utilizado los limitados recursos disponibles para reforzar las principales medidas introducidas en los últimos años, haciendo algunas de ellas estructurales y con un público más amplio, empezando por la reducción de la cuña fiscal. Continuamos en el camino de apoyar la natalidad y el empleo femenino e intervinimos para apoyar a las empresas que invierten y fortalecen su solidez y competitividad.
mantengamos nuestras cuentas en orden, sin renunciar a aplicar el programa electoral que hemos presentado a los italianos, y demos aún más impulso a nuestro compromiso de luchar contra la evasión fiscal real y sentar las bases de una nueva relación entre el Estado y ciudadanos. Un paso más para construir una Italia más justa, más fuerte, más competitiva. En el fondo, la intención se nota, quizás sea un cambio de rumbo algo tímido, pero es un cambio de rumbo. Eso es importante. Vamos a ver cómo ha saludado el Corriere della Sera, que es un periódico históricamente izquierdista, progresista, por así decirlo, esta medida de Giorgia Meloni, y lo hace dando voz sobre todo a la oposición. La líder de la oposición, que es del Partido Democrático, Elly Schlein, dice, claro, esto lo tengo que traducir, la nueva ley de balance, la nueva ley de presupuesto certifica toda la incoherencia de Meloni, aprobada a golpes de confianza sin el mínimo espacio para la discusión en el Parlamento. Humilla su misma mayoría. Y dice, sin respiro, descarga todos los sacrificios en los hombros de quien hace más fatiga. El líder del Movimiento 5 Estrella, Giuseppe Conte, sin embargo, ataca. Han desestimado todas las propuestas contra el encarecimiento de la vida. Un buen puñetazo para quien no lo consigue, para quien no llega a final de mes. Esas son las palabras de la oposición, que en el fondo, bueno, Elly Schlein básicamente se centra en que la ley no ha pasado por un trámite de discusión en el Parlamento, tal como decía también el debate. Y si es así, y si esa es básicamente la mayor crítica que se le puede hacer, la ley no debe ser, en definitiva, muy negativa. Y bueno, lo que dice Giuseppe Conte, el tema de que la ley no ayuda a los que no llegan a final de mes es bastante populista por parte de aquellos partidos que efectivamente lo que quieren captar es el voto de las personas, digamos, en situación de mayor exclusión, porque son una parte importante de los votantes y un número importante de votos, no porque realmente tengan interés en resolverles el problema. Es más, su permanencia en la política depende en la medida en la que sean capaces de mantener bien nutrida esa cantidad de personas en condiciones de vida más difíciles para que le sigan dando los votos, ¿no? Lo interesante del Corriere della Sera es que retoma la posición de Giorgia Meloni, la de la oposición, la de la mayoría, que no vamos a leer, y la de los sindicatos, cuando sin embargo no presta atención y no da voz a la contrapartida de los sindicatos, que pueden ser las asociaciones de empresarios. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos? Están en contra de la maniobra, en contra de la ley, y además dicen que es contraproducente para la economía. Los sindicatos dicen que es contraproducente para la economía. ¿Qué saben los sindicatos de economía? Me pregunto, ¿no? Eso el CG y el CGIL, ¿no? Y luego el otro sindicato mayoritario, el líder dice, hay numerosos elementos positivos que hemos encontrado en la interlocución con nosotros. Es decir, que un sindicato sí que se encuentra bastante positivo con esta maniobra, y sin embargo el tercer sector, las ONG, dicen que las propuestas no han sido escuchadas. Está claro que las ONGs viven de ayuditas, paguitas, y son chiringuitos variados que abogan por el gasto desmesurado con el fin de mantener sus altas nóminas, sus altos sueldos, los altos sueldos de sus directivos, ¿no? Y bueno, sin embargo, ¿qué tenemos en España? Pues en España tenemos a un Pedro Sánchez que no hace los deberes, pero sin embargo quiere cerrar un pueblo, se propone cerrar un pueblo, el pueblo de Cerler, ¿no? El hotel, concretamente, para poder estar con su familia, los amigos, no sabemos quién más. Esto titulaban en el debate, lo vamos a escuchar.
en el que Pedro Sánchez está pasando sus vacaciones de invierno. Justo detrás de nosotros se encuentra la pista de esquí en la que ha estado estos días practicando este deporte junto a su mujer, junto a Begoña Gómez, y según nos cuentan personas del pueblo, también con algunos de sus amigos. El presidente del gobierno se está alojando también justo aquí en el hotel Casa Cornell, un hotel que está cerrado al público y también lo está su restaurante. ¿Qué te parece que Pedro Sánchez esté pasando sus vacaciones de invierno aquí en el pueblo, en Cerlet? Bueno, a mí me parece bien, siempre ha venido. Lo que me parece un poco mal es que cierren Casa Cornell, sí que se lo dedica solo para él. El otro día queríamos ir a la taberna y estaba cerrada porque estaba él. Sinceramente es un pueblo muy pequeño, que ya lo hemos visto varias veces y no entiendo la necesidad de que lo cierre todo por él. Pues no sabría qué decirte, la verdad. Puede pasar las vacaciones donde quiera. Pues a mí no me parece bien. Yo espero no encontrármelo. Este básicamente es lo que decía el debate en un vídeo que duraba 2 minutos y medio. Te he puesto básicamente 1 minuto por una cuestión de derechos de autor. Pero básicamente todos los 2 minutos y medio dan la vuelta a lo mismo, ¿no? Un mitómano, básicamente, que en el fondo disfruta del hecho de que las personas le odian, del hecho de que las personas le insulten tan como hemos visto mientras estaba intentando aprender a ir snowboard. ¿Por qué? Porque esto le da el pretexto para precisamente vivir como vive. Como si fuera una estrella de cine, como si fuera un Tom Cruise o como si fuera un Cristiano Ronaldo que se puede permitir para sí mismo cerrar un pueblo, cerrar un restaurante, cerrar allá donde vaya porque su persona es tan importante que es mejor que no se mezcle con la plebe. En el fondo yo creo que todo esto le da el pretexto para hacer lo que más le provoca placer y es garantizarse esa visión, esa situación de exclusividad, ¿no? Garantizarse poder mostrar, ¿no? Hacer alarde de esa condición de exclusividad ante el resto de los ciudadanos que en el fondo yo creo que le hace sentir importante, ¿no? Porque en el fondo pues le pone al nivel de un Joe Biden, de un Donald Trump, que requieren coches y coches de seguridad, medios y medios, estrategias, formas de garantizar un círculo, ¿no? de seguridad en el que se pueda mover, que, bueno, yo creo que en su fuero interior le hacen creer que en la medida en la que sea capaz de demostrar eso, es también, estará demostrando también que es una persona importante, ¿no? Creo que en el fondo los insultos no le provocan un gran malestar, sino que en el fondo los va a utilizar y le sirven de pretexto precisamente para exhibir al resto de los ciudadanos la gran exclusividad que rodea sus acciones, ¿no? Casi como si fuera el Papa. Esto es básicamente lo que yo opino acerca de la figura y del presidente Pedro Sánchez y de su comportamiento, ¿no? Sí, es cierto que todos los años va a esquiar, es un hábito que tiene o trata de aprender a esquiar, estupendo, ¿no? Pero qué duda cabe de que con los años se está viendo como cada vez está siendo más excluido por parte de la sociedad, tiene que blindarse cada vez más y sobre todo lo realmente triste y lo indignante para el resto de españoles es que toda esa seguridad, todo ese blindaje no solo es a costa de los españoles, sino que viene a consecuencia de no hacer bien los deberes, ¿no? Y te repito el cuestionamiento que te hice al principio. ¿Le pagarías y le regalarías a tus hijos unas vacaciones en la nieve sabiendo que no han aprobado los exámenes? En este caso, no han aprobado los presupuestos. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.